Buenos días a todos. Vamos a empezar la tercera y última jornada para seguir hablando de la pintura de cuero. Ya ayer por la tarde pudimos situarnos y verla in situ. Se puede ver desde abajo porque desde arriba todavía, bueno, pues ya se acabaron los andamios por fin para algunos. Y bueno, vamos a continuar hoy ya metiéndonos en la intervención ya más directa, pero antes de meternos en intervenciones puramente de restauración, pues vamos a conocer qué estábamos tocando, conocer la materia, que para eso, pues creo que la persona más indicada está aquí a mi izquierda, que para mí es un honor presentar a mi colega profe, quizás la culpable de que yo esté hoy también por aquí. Y bueno, os leo un poco. María José nos va a hablar de las técnicas con las que están construidas estas pinturas, que ya sabemos todos que son un poco complejas y anómalas, ¿no? Ella es profesora titular de la Universidad de Sevilla, adscrita al Departamento de Pintura y docente en el grado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y en máster afines, como Arquitectura de Patrimonio Histórico, en la Universidad de Sevilla y también con la Gestión y Conservación del Patrimonio, en la Universidad de Córdoba, miembro de la Comisión Académica del Programa de Doctorado de Arte y Patrimonio. En 2013 fue la creadora del Grupo de Investigación de Conservación de Patrimonio, Métodos y Técnicas. Su trabajo en la Administración Cultural de Andalucía se ha desarrollado en el IAPH desde 1999 a 2000, donde desempeñó el cargo de jefa del Departamento de Tratamiento. Como su obra más significativa está la intervención en la Capilla Real de aquí de Granada, retablo de Santos Juanes, la Capilla Real de Granada o el Giraldillo. Es miembro del Consejo de Editorial de la revista PH y a destacar en ella, que quizá era la persona más indicada antes y ahora para hablar de este tema, su especialidad en la conservación y restauración de pinturas sobre tabla, escultura en madera policromada y pintura mural por el Instituto Real del Patrimonio Histórico, el IRPA, conocido por todos en Bruselas. Y bueno, su conferencia lleva el título de Tecnología Pictórica de la Bóveda de la Sala de los Reyes, métodos de estudio, materiales y praxis ejecutiva. María José, 1 hora. Empezamos bien. Bueno, muchas gracias, Ramón. ¿Se me oye? Sí, por tus palabras. Y antes de empezar esta ponencia, pues me encantaría agradecer a los organizadores, ¿no? Tanto a la Universidad Internacional como al Patronato de la Alhambra y a mis compañeros de mesa por la magnífica organización de este evento. Bueno, yo voy a hablar de las técnicas pictóricas de la Sala de Granada. Y avanzar en esta técnica pues me ha supuesto desarrollar una metodología general de investigación que está sustentada, en primer lugar, en los resultados de los proyectos que se realizan en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico con el Patronato de la Alhambra de forma conjunta en base a varios convenios. También con las investigaciones precedentes y posteriores que han salido sobre estas pinturas. Y por último, pues con investigaciones personales, porque yo he seguido investigando y estudiando sobre estas piezas. También me ha permitido, o esta metodología me ha llevado a plantearme una serie de objetivos para estructurar esta ponencia de una forma un poco clara, pues para todos. Primero, entender cuál es la situación de partida, de qué partíamos cuando empezamos a estudiar esta pintura y empezamos a desarrollar pues, los distintos proyectos que ya todos conocéis, tanto en el facing como en los reversos como en el anverso. En segundo lugar, me planteo pues, qué momento es el más idóneo para empezar a estudiar o a recoger datos para conocer la tecnología constructiva, teniendo en cuenta que todos ya conocéis el estado de conservación en el que estaban y era fundamental determinar a priori el momento donde podemos estudiar la pintura general, original sobre todo, y teniendo en cuenta los resultados de todos los estudios. También estudiar las pinturas como un conjunto indisoluble. Todo el mundo habla de pintura sobre cuero, pero es una pintura, ya veremos, que tiene un soporte compuesto o mixto. Por lo tanto, esta metodología para desarrollar este estudio tecnológico parte, en principio, no inventamos nada nuevo, o sea, aplicamos la metodología específica de los conservadores restauradores cuando intervenimos en bienes culturales. Partimos de un estudio visual in situ con distintos tipos de iluminación y distintos tipos de aumento.
También llevamos a cabo una recopilación de los estudios de las fuentes textuales, gráficas y fotográficas, y gracias al trabajo de mis compañeros que nos facilitaron mucha información al respecto, para poder desarrollar lo que es la historia material. En principio la centramos en 3 apartados: intervenciones, estado de conservación y lo que más nos interesa en esta charla, que es las técnicas constructivas. A partir de aquí realizamos una serie de estudios científico-técnicos para caracterizar materiales originales, tanto los compuestos como cargas, pigmentos aglutinantes, como los derivados de intervenciones anteriores a la nuestra, y también nos planteamos distintas técnicas para datar tanto la madera como el cuero. A partir de aquí planteamos también un seguimiento de todo el proceso que hemos seguido con distintas técnicas de diagnóstico por la imagen, radiografía, ultravioleta o infrarrojo, para determinar pues, la secuencia de repintes, dibujos subyacentes, etcétera. Y a partir de aquí todo ello lo hemos interpretado de una forma gráfica a partir de lo que nosotros llamamos cartografía temática, que nos centramos tanto en datos técnicos como intervenciones anteriores, como tratamientos efectuados. Y todo ello, evidentemente, pues se ha seguido una exhaustiva labor de documentación fotográfica, también con distintos tipos de iluminación y con distintos tipos de aumento. Esto nos ha permitido tener una serie de resultados que ha permitido individuar la secuencia de estratos, los componentes presentes, la puesta en obra, la funcionalidad. Se ha identificado la praxis operativa de ejecución de estas pinturas, tanto en la ejecución de la parte pictórica como en las decoraciones metálicas, porque todas estas pinturas, todo el mundo piensa que eran solamente dorados, hay plata, y tenemos una serie de resultados significativos que nos permiten hoy día plantear una hipótesis de cómo fueron construidas. El primer objetivo que me planteo es saber dónde partimos, por lo tanto recurrimos a los estudios precedentes. Y elaboramos pues, toda una serie de documentación que estudiamos en relación con la técnica de ejecución, desde los primeros documentos hasta que empezamos prácticamente en 1991 a estudiar estas piezas. Esta documentación pues, la hemos sintetizado y analizado para entender qué había o qué se sabía de estas pinturas, tanto en el soporte como los aparejos, o las distintas técnicas pictóricas que se han empleado en la ejecución de la pintura o en las decoraciones metálicas. Entonces, los soportes se sabían que era un soporte mixto, madera de peralejo, con pieles de carnero dispuestas de cabo a rabo en sentido de la veta. Después veremos que esto no es así. Que la madera ya sabemos que estaba construida con un armazón de cuaderna, con casquetes semiesféricos, que estaban ensambladas entre ellos por clavo de hierro, cubiertos de estaño, y que la piel que recubría este soporte base de madera estaba fijada o sujeta mientras se producía la adhesión con clavijas de bambú. Estaban además estafiladas en los bordes, parecía que tenía una especie como de corte en principio, y después veremos que es fruto del cosido, y que estaban pegadas con engrudo de harina o cola de caseína al soporte de madera. En cuanto a los aparejos, se distingue que son un yeso similar, y de hecho hay una referencia incluso que indica que es similar a la escuela primitiva italiana, que la superficie de este estrato preparatorio está trabajada con hierros, como describen los tratados de la época, y está aislado en superficie con cola animal. A partir de aquí se aplica la pintura y las zonas de relieve. En cuanto a la técnica del dibujo, se plantea que se realiza a partir de la técnica del estarcido. También veremos después que esta técnica no la hemos encontrado en la pintura. En cuanto a la técnica pictórica, todos coinciden, salvo una referencia que es magra. Es una técnica, no se ponen de acuerdo en cuanto al aglutinante, temple de cola o yema de huevo, huevo, y solamente encontramos una referencia al óleo. En cuanto al colorido, todos resaltan, o todas las personas que la estudian anteriormente, destacan que son colores vivos, planos, sin matices, y que hay un contorneado, silueteado, en un tono oscuro que delimita el contorno de toda la figura. Citan 2 pigmentos, un azul de Prusia y Vermellón, y el azul de Prusia no puede ser porque es un producto de síntesis a partir de 1800 y pico, con lo cual estaríamos hablando de pigmentos, sobre todo en este azul, de pigmentos que son posteriores, fruto de intervenciones. En cuanto a las decoraciones metálicas, se detecta el oro bruñido y el oro
batido y bruñido, y ya destaco esta fecha, que para mí es fundamental, es 1846, donde ya se detectan una serie de golpes finos de plateado, o sea que se veía que ahí había plata además del dorado. Sabemos que esto lo habéis visto todo, pero permitidme que os ponga un poco cómo yo he desarrollado esto. En principio sabemos que era fundamental entender la situación de partida. Todos sabemos que la intervención que más afecta al estado de conservación de estas pinturas es la de Contreras en 1855, cuando cambia la disposición de los tejados. Esto lleva a efectuar por parte de las personas que estaban al cargo en ese momento de las pinturas o de estudiar las pinturas, poner en referencia determinados aspectos con respecto al estado de conservación. Todos coinciden que antes del siglo XIX las pinturas estaban en muy mal estado y a partir de esa época empieza el deterioro y además avanzar de una forma muy rápida. De todas maneras, esta situación hace que sea necesario pues, realizar distintas copias de la pintura. Algunas con mayor o menor fortuna, que tienen más o menos semejanza con la pintura original que estudiamos, pero yo quiero destacar también los calcos en tela de 1875, porque para nosotros han sido fundamental estudiar esas piezas y ponerlas en correlación con la documentación fotográfica existente y con todos los estudios y la cartografía temática que hemos elaborado. La situación de partida era esta. Las pinturas se encontraban en un estado de conservación bastante deficiente, había irregularidades entre una y otra, esta era, como podéis apreciar, la más alterada. A partir de aquí, en los primeros estudios preliminares, era fundamental entender cómo funcionaba la pintura original, por lo tanto, la primera cosa que hicimos fue el análisis de campo, el procesado manual de la documentación relacionada con los repintes y con las intervenciones precedentes que se detectaban, y posteriormente se hizo el procesado pues, digital. Esta metodología pues, se ha seguido en todo el proceso. Tomamos como base, y también para la época fue una novedad muy significativa, lo que fue una ortofoto y una fotogrametría. Y en ese momento pues, utilizamos además la fotogrametría como elemento base para estudiar las pinturas, aun siendo conscientes que había partes, sobre todo en los extremos, que se achataban y no teníamos información, pero la fotogrametría daba una información muy significativa, sobre todo porque era 1:1 y podíamos medir, podíamos tener muchísimos datos. Aquí veis, os he comentado antes que los calcos para nosotros eran fundamentales porque ya recogen lo que es la falta de información, es decir, parte de las pinturas donde no había nada. Y la primera cosa que hicimos fue superponer estos calcos, en este caso a la fotogrametría, para detectar las áreas de originales y las partes que ya no existía información en ese documento y contrastarlas precisamente con la que nosotros detectábamos estudiando las pinturas. Esa era un poco la situación de partida. El segundo objetivo que me planteo es entender la casuística, porque era fundamental entender cómo funcionaban estas pinturas para intentar individuar la integridad y la autenticidad de la misma y delimitar los criterios, que desde el IAPH y desde el Patronato de la Alhambra siempre se ha tenido muy claro que había que conservar en la medida de lo posible el estado de la pintura en el momento en que nos llega, porque se podía constatar documentalmente que debajo de muchas partes de la obra no existía el original. Por lo tanto, lo que eran las intervenciones que había sufrido en sí mismo se constituía como un documento histórico. Aquí la teoría bandiana, pues verdaderamente se ha llevado al culmen. De hecho, si fijamos en esta infografía, donde podemos ver una documentación de 1962 del archivo Matle, pues, y la comparamos con los rostros de los personajes de la sala 2, pues ya podemos ver que hay determinados personajes que el estado de conservación implica pues, que hay una ausencia de información muy significativa en este tipo de figuras donde verdaderamente no había datos, por lo tanto la documentación de partida era para nosotros tan importante como el original, un documento histórico en un momento determinado. De hecho, individuamos 3 grados de estado de conservación. Uno que nosotros llamamos grado 1, donde veíamos que las pérdidas pues, no afectaban a partes vitales y que se podía procesar un proceso de intervención de forma habitual, y la propia obra nos daba información como para poder realizar su reintegración sin ningún tipo de problema. Sin embargo, había muchas partes que nosotros llamábamos grado 2, donde
había muy poca información sobre el original y ciertas pseudo-reintegraciones que tenían, aunque le estáis viendo una foto del archivo Oronoz de 1960, justo después de la intervención de Udiol, que prácticamente deja las pinturas completamente reintegradas, utiliza además productos serios que no los encontramos tanto en el estucado como en el aglutinante como en los protectivos. Y esto cambia un poco lo que es el aspecto superficial de la pintura de una obra mate a una obra semisatenada, que es el estado en que nos encontramos. El problema es que la imagen que transmite esta documentación es la que nosotros estamos acostumbrados a esta pintura, no podíamos alterarla. De hecho, esta es la situación de partida, aunque está en muy mal estado de conservación, pero si empezamos a contrastar documentos y vemos la información de los calcos los interpretamos en función de la información que se ha hecho, lo hemos hecho en positivo y lo hemos hecho en negativo, es decir, la ausencia que hay y lo que hay, y lo hemos superpuesto a la documentación existente gráfica en base a nuestras observaciones como conservadores cuando hemos estudiado esta pintura. Y si además lo contrasto con la información que se deriva de la documentación fotográfica de 1962 del archivo Amatlle, pues vemos que los calcos son verdaderamente un elemento a tener en consideración en estas pinturas para determinar las áreas donde hay información de las áreas que hay pérdida de información. Y por último, era el grado 3, que es verdaderamente, ya nos dirán nuestros compañeros cómo lo han resuelto, porque en este caso se decidió partes como esta, donde hay poca o nula información, y que además los documentos existentes tampoco aportan ninguna, me refiero a casos como estos, pues se decidió estudiarlo caso a caso. El tercer objetivo que me planteo es establecer el momento más adecuado para efectuar el estudio tecnológico. Bueno, pues una vez que ya sabemos dónde están las intervenciones precedentes, el alcance que tiene en el contexto de la pintura, y una vez que se han identificado las partes originales de las partes intervenidas, pues se decide ya realizar el estudio tecnológico en esas zonas en concreto, donde sabemos que la pintura es original. Y por eso nos hemos centrado en todos los estudios y los resultados para efectuar esta ponencia, centrado únicamente en la información existente en ese momento. Hemos hecho una labor muy exhaustiva de documentación fotográfica y de infografías, como veis en esta, lo hemos hecho personaje a personaje, cara a cara, mano a mano, o sea, para saber verdaderamente de qué partíamos. Tenemos aquí, pues desde el primer documento de 1842, y las de abajo ya se corresponden con las que nosotros hemos realizado en distintos momentos donde se ha desarrollado este proyecto. Pero lo más significativo, de verdad, vuelvo a insistir en la información de los calcos, que se corresponde perfectamente con los documentos preexistentes a los nuestros. Ahí hicieron un magnífico labor de documentación que nosotros, evidentemente, nos hemos aprovechado de ello para entender cómo era estas pinturas. Lo hemos realizado también, como digo, en positivo y en negativo. Hemos superpuesto los calcos sobre el estado original o el estado de partida, y hemos superpuesto la información que existía en la documentación fotográfica de la época. Y por último, lo hemos implementado evidentemente con nuestras observaciones para realizar el diagnóstico. Bueno, pues esto también se ha hecho de forma global en todas las pinturas. Bueno, ya nos hemos planteado una situación de contexto, creo que clara, y ahora empezamos el estudio tecnológico. Vamos a empezar a individuar cuál es la técnica de ejecución de estas piezas, y para mí es un conjunto indisoluble: soporte, madera más cuero, pintura, dorado. Por lo tanto, esa visión de conjunto es la que os voy a intentar plantear en todo lo que me queda de charla. Bueno, la tecnología constructiva se va a describir también siguiendo la secuencia de construcción, evidentemente. Empezaremos por los soportes, sobre todo la madera de base y revestimiento de cuero. Continuaremos con los estratos de aparejo y concluiremos con las decoraciones de la metálica y con la ejecución de la pintura. Y aclaro que creo que es importante que este soporte es un soporte compuesto, no es uno solo, no es el cuero, ni es la madera. Es un soporte compuesto, donde cada uno de ellos ejerce una función a nivel técnico. La madera aporta la base para sustentar la obra, y el cuero suministra una superficie nivelada para que no se aprecie en la pintura los ensambles de las distintas piezas,
y, sobre todo, va a facilitar el agarre, donde se va a depositar los estratos de aparejo y, posteriormente, la pintura o las decoraciones doradas. Por eso considero, y es mi humilde opinión, que es incorrecto denominarla únicamente en función de uno de los soportes, pintura sobre cuero. Me vaya a permitir una licencia porque esta visión de conjunto a mí me va a seguir. Yo sé que esto ya lo han comentado mis compañeros, pero creo que es importante que todos tengamos en la cabeza por donde vamos a desarrollar un poco esta parte de la conferencia, ¿no? Bueno, pues vamos a recordar simplemente y de forma muy breve cómo están construidos estos soportes y sobre todo qué sabemos de ellos. Sabemos que está construido en 3 partes: un anillo de base, un armazón, una armadura de tabla, que últimamente se construyen los 2 casquetes, que están revestidos de resina y que están recubiertos de un mortero. Sabemos también, por los estudios biológicos que realizan en el IAPH mi compañera Marta Sameño y Víctor Menguiano, que la naturaleza de la madera en las 3 piezas es álamo, a excepción de que se han detectado partes de la madura de cerezo y pino, sobre todo en las reposiciones. Bueno, pues ya que sabemos cómo están hechas y con qué materiales, la siguiente cuestión que nos planteamos es qué número de piezas hay visibles, porque todavía en este momento no se ha intervenido en las piezas, por lo cual solamente podíamos tener como referencia la propia información que nos transmitía la obra. Y sabemos que hay 43 piezas visibles, no digo que haya más, menos no, pero más posiblemente, son las que vemos a simple vista. 43 la dama jugando al ajedrez, 37 en la sala de los dignatarios y 45 en la fuente de la juventud. Solo detectamos a simple vista en este momento las clavijas de bambú en esta zona de aquí, solo. Después se percibe mucho más, pero en este momento estaban las pinturas tan cubiertas de repinte y tan levantadas que solamente las podíamos apreciar ahí. En cuanto a revestimiento, sabemos que en las uniones de las tablas se presentan calafateadas para conseguir un mayor aislamiento, para que evidentemente lo que era material o depósitos superficiales no cayesen entre las juntas de las tablas y provocarse una separación entre el cuero, que al final aquí es lo que ha sucedido. Y que además se encuentran esas uniones rellenas con chirlata de madera, se ha identificado, y es madera de álamo, y aparecen restos de tejidos de algodón y estopa en ese material de relleno. Y en cuanto a revestimiento superficial, sabemos que un estrato inferior de brea, de resina, que actúa además como un protectivo, un aislante y un insecticida, y que encima hay un ligero mortero bastardo de yeso cal cargado con arcilla. Comentar que de las clavijas de hierro estañadas que nos comenta Bermúdez Pareja y Maldonado Rodríguez, que se ha utilizado para la trabazón de las distintas tablas de la armadura, no las hemos encontrado ni las hemos observado, ni durante la intervención de restauración en los reversos, ni se han detectado a simple vista en las uniones, y lo más significativo es que tampoco aparecen en la radiografía, mientras que en los que son los clavos y las cantidades de puntillas que tiene de las distintas intervenciones, evidentemente todos los elementos metálicos salen. Entonces no podemos contrastar este dato porque verdaderamente no lo hemos podido contactar ni a simple vista ni con radiografía. Aquí también se aprecian muy bien las clavijas de bambú por las lagunas que se manifiestan. En cuanto a la datación de las maderas, se ha realizado una dendrocronología, la realiza Eduardo Rodríguez Trobajo en el INIA, se emplea la metodología convencional y se sitúan las maderas de las 3 cubiertas en el mismo rodal. Están cortadas al mismo tiempo o en años muy próximos. Y es la data, a nivel cronológico, a mediados del siglo XIV, indicando el año de corte de la madera en 1366. Dejando una fecha de 50 años desde la fecha de abatida hasta la fecha de uso. También se ha encontrado después una posterior investigación donde se data 2 muestras de madera de las cuales no sabemos de dónde se ha sacado, porque no lo indica el artículo. Es un artículo realizado por María Luisa Franquelo, Durán y Pérez Rodríguez, José Luis, que datan estas 2 muestras de la madera con una técnica de carbono 14, concretamente por AMS, es una espectrometría de masa acoplado a un acelerador. Y data prácticamente las maderas coinciden con la datación cronológica. En este momento de esta investigación que hemos llevado, recopilando un poco toda la información que sabemos y sobre todo investigando un poquito, porque todo nos lleva a pensar
que los constructores de estas piezas pues eran carpinteros de ribera, carpinteros que construían naves. Esto es una barca invertida. Y empezamos a buscar pues, similitudes. Encontramos, por ejemplo, que el ensamble a tope es característico de la navegación mediterránea, en contraposición con el ensamble a tingladillo, que es cuando se superpone las piezas, que es más característico de la navegación nórdica. También sabemos que en esta época se rellenan las uniones de las diferentes tablas con cuerda y estopas. Nosotros nos hemos encontrado estopa y algodón, o sea que verdaderamente sigue lo que es una construcción de una barca. Pero también hemos encontrado referencias de barcas hechas con cuero, además muy antiguas, desde la prehistoria. Pero concretamente yo me centro en esta, en los currachs, que es un típico barco irlandés, como veis aquí, que está recubierto de cuero. Por lo tanto, hay muchas similitudes entre la construcción de este soporte con la carpintería naval. Es una nueva línea de investigación que hay que abrir. Yo simplemente la menciono, pero creo que es importante tenerla en cuenta. Y ya empezamos con el estudio tecnológico pues, de los anversos. Empezamos con los cueros. Empezamos a buscar también toda la información documental que existía. Yo soy una fanática de las técnicas pictóricas y de los tratados, que me encanta. Entonces, una de las primeras cosas que empecé a investigar fue en qué tratado aparecía la madera recubierta de piel. Bueno, pues hay dos, Teófilo y Heraclio. Los dos nos mencionan, ya fijaros, Teófilo en el siglo XIII es un monje germánico, mientras que Heraclio, los autores lo sitúan entre el XI y el XIII y de ascendencia romana, o sea que tenemos las dos escuelas. Y las dos escuelas, la mediterránea y la nórdica, hablan en sus respectivos tratados de la madera revestida de piel. Y es muy curioso cómo la describe Teófilo, porque además hay datos que después hemos podido contrastar científicamente. Él nos dice que luego los paneles deben cubrirse con la piel cruda de un caballo, de asno o de vaca, que debe haberse empapado en agua. Tan pronto como se ha raspado los pelos, que no ha afeitado, y eso ahora lo explico después, se debe escurrir un poquito el agua y colocar la piel mientras aún es tan húmeda, para que cuando se seque tense. Entonces, Heraclio es mucho más parco y simplemente nos hace la referencia a la madera recubierta de piel para pintura sobre tablas y retablos. En grandes formatos, la verdad que estas pinturas, ya veremos, creo que todos hemos coincidido que son únicas, y es que lo son. En cuanto a la identificación del cuero, pues hemos hecho el análisis por ADN mitocondrial, y aquí tenéis, por ejemplo, una macrofotografía donde vemos que el pelo no está afeitado, está para facilitar el agarre. En cuanto a la identificación, hemos identificado que efectivamente se trata de madera de caballo. Entonces, coincide plenamente la descripción de los tratados con la ejecución de estas pinturas. También el mismo artículo al que antes he hecho referencia realiza un análisis por datación con carbono 14 del cuero. Tampoco indica de dónde se extrae esta muestra, no sabemos exactamente de qué, pero lo importante es que el cuero coincide en datación con la cronología de la dendrocronología efectuada. A partir de aquí, pues empezamos a ver también a simple vista, en la infografía anterior, la disposición de las pieles. Están a contrabeta, que es lo normal, no están a beta, como decía la literatura anterior, y sabemos que también varían mucho, pues buscan aquí dimensiones, un caballo, una dimensión grande, para evitar sobre todo las uniones, las marcas, que a nivel técnico estas piezas son verdaderamente maravillosas. Y se pueden contar a simple vista 47 en la dama jugando al ajedrez, 58 en la sala de los dignatarios y 53 en la fuente de la juventud. En cuanto al ensamblado de estas pieles, pues sabemos que tiene un sistema de ensamblado muy particular, para mí sin precedentes, al menos yo no he encontrado otros referentes como este. Las piezas están unidas, lo que antiguamente llamaban estafilado, y no está estafilado y cortado, están simplemente cosidas al hilo, con un tipo de pespunte que se llaman repulgos, de tal manera que permiten unir la pieza, cuando tiras del hilo, se unen todas y dejan este característico ondulado en los bordes. Aquí veis un detalle donde está la costura original y otro detalle donde la escultura está parcialmente perdida, o aquí, que ya está completamente perdida. El hilo que se utiliza para las uniones de las piezas es lino. Aquí nosotros hemos trabajado mucho con asesores en este proyecto. En este caso en concreto, esto no es nuestro, es de María Pía Nugari, Bianca María París, perdón, del Instituto Superior de Restauro de Roma.
y ella reconstruyó con distintas pieles, curtidas y no, el tipo de cosido, y verdaderamente la que más se asemeja es la piel o sea, curtida con alumbre. En cuanto a la disposición y puesta en obra de las piezas de piel sobre el soporte de madera, ya hemos dicho que están orientadas en sentido transversal a la veta de la madera, que su objetivo es conferir una superficie nivelada que se adapte y se adapta perfectamente, como podéis ver aquí, incluso a las deformaciones del soporte como una piel. Ese era su objetivo. Cuando se ve con iluminación rasante se ve perfectamente la disposición a contraveta, y se ve muy bien cuando tú la estudias con iluminación rasante. Y en cuanto a la puesta en obra, pues se establecen dos hipótesis. Esto se queda un poco abierto. La primera es que se ha confeccionado el revestimiento de piel aparte, como una funda, y posteriormente se ha aplicado con un adhesivo y se mantiene sujeta mientras se produce el secado con las famositas clavijas de bambú. Y la otra hipótesis es que las distintas piezas se posicionan, se pegan con el adhesivo o se fijan con las clavijas de bambú individualmente o por grupo. Y una vez que ya están pegadas, dejando los bordes sin fijar, se cosen y se pegan y conforman la puesta en obra. Estas dos hipótesis, os digo, están abiertas, no tenemos datos para afirmar o posicionarnos con una y otra. En cuanto al adhesivo utilizado, los materiales, todos los tratados hablan de cola de caseína. No solamente los que he citado, de Teófilo y Heraclio, todos absolutamente, cuando hablan de soporte, hablan para la cola de caseína, la cola de queso, como ellos denominan, para unir las tablas entre sí, porque tiene un gran poder adhesivo. Por lo tanto, aunque nosotros no podemos confirmar ese dato, sí se ha detectado, cuando se ha hecho el análisis por ADN mitocondrial, se ha detectado la presencia de corvina, o sea, de cola de pescado. No se puede afirmar si ese es el adhesivo que se utilizó para unir las piezas, para confeccionar la capa aislante antes de recibir los estratos preparatorios o incluso para la confección de los propios estratos preparatorios. Eso también estamos ahí un poco sin poder contrastar ese dato. Sabemos todos que las colas animales son súper adecuadas para hacer este tipo de trabajo, porque son agentes tensores, en húmedo facilitan el montaje, se nivela muy bien, se adapta, cuando secan, tensan y suministra esa trabazón, esa unión, elimina las arrugas y las ondulaciones o deformaciones, por lo tanto tiene una superficie completamente tensa, tirante y fuertemente adherida al soporte de madera, que es lo que aquí se busca. En cuanto a la sujeción de la piel, pues ya hemos comentado que sí se detectan a simple vista. Yo no las he visto, pero mis compañeros sí, las famosas clavijas de bambú. Yo las he podido estudiar solamente en radiografía o a través de los huecos, porque como no he seguido el proceso de intervención no lo he podido ver. Pero sí he podido ver las marcas que dejan en la pintura, evidentemente que se aprecian muy bien y que además se contrasta perfectamente después con radiografía. O sea que es un dato fácilmente contrastable. En cuanto a la técnica pictórica, pues hay que decir que presentan unas características técnicas generales que son habituales en la época de ejecución en los que nos estamos moviendo. Las fechas estimadas que hemos visto por dendrocronología y por datación por carbono 14, pues vienen refrendadas por lo que dicen los tratados de la época, tanto Teófilo, Heraclio, Chenino Chenini, Jean Le Veguet y posteriores, o sea que prácticamente coinciden todos. Están muy vinculadas, ya lo veremos, con la pintura mural y con la pintura sobre tabla. Están ejecutadas sobre un soporte de madera mixto. La técnica es yema de huevo, se ha identificado el aglutinante y vamos a tener dorado y plateado, los dorados con dos técnicas y el plateado con una sola, que ahora lo veremos. Simplemente a modo de referentes técnicos, no hablo de estudios estilísticos, iconográficos, además yo encuentro una vinculación muy importante y significativa con la pintura mural, con las obras que se están produciendo, cajas, baúles, relicarios, sobre todo es significativo la resolución de los ojos y los labios, y eso lo vamos a ver después en la pintura, y sobre todo con la pastilla italiana, que son los fondos de relieve que nos encontramos en la Sala de los Reyes y que ya en la época era una característica habitual en pintura sobre tabla y en muros. O sea que nos estamos viendo, pues que prácticamente nos estamos moviendo
pues a estos niveles. Aquí tiene un detalle más significativo de la pastilla y después cuando hablemos de los dorados pues la explico y vemos más ejemplos. O sea que es una técnica que se estaba realizando en ese momento y que continúa desarrollándose posteriormente. En cuanto a la técnica pictórica, pues vamos a seguir la misma secuencia de construcción. Empezamos con los estratos preparatorios, el dibujo, decoraciones metálicas, base de la pintura y efecto de acabado. No se ha detectado barniz, en esta época los temples pues no se barnizaban, pero sí presentaba pues, este aspecto serio por la intervención de 1970, si no me acuerdo más, de Gudiol. En cuanto a los estratos de aparejo, los estratos preparatorios que se aplican después del soporte de cuero, detectamos a nivel global una doble preparación de color blanco, de espesor variable según la zona, si es liso o en relieve, ahora lo veremos, y que en cuanto a la composición, el sulfato de calcio como carga y cola animal como aglutinante. El sulfato de calcio es habitual en la escuela mediterránea, mientras que el carbonato de calcio es característico de las escuelas nórdicas, o sea que estamos moviéndonos ahí en una cosa un poquito complicada. Ambos materiales pues, son muy citados en la manufacturación de los aparejos, también en los tratados coetáneos, o sea que estamos viendo cómo la técnica pues, reproduce fielmente lo que nos encontramos aquí. He dicho antes que vamos a tener dos tipos de aparejos, lisos y en relieve. Los lisos, que fundamentalmente nos los encontramos en la fuente de la juventud y en la dama jugando al ajedrez, están realizados con sulfato de calcio hidratado, el inferior es más grueso, como nos dicen los tratados, para facilitar el agarre, sobre todo de la pintura, y el superior más liso, y entre ambos hay una capa aislante de cola animal. Las capas aislantes las vamos a tener cada vez que cambien de estrato para limitar la absorción, o sea que es una cosa también que se corresponde en la realidad con lo que dicen los tratados. Este tipo de yeso pues ya es conocido en la Alhambra, el yeso de espejuelos, ya hay testimonios muy antiguos que se emplea aquí. En cuanto al tratamiento superficial de este aparejo, está enrasada, está aislada en superficie con cola animal para limitar la absorción de la pintura, porque los temples son muy absorbentes. Hay una característica muy importante en la sala de los reyes, en la sala de los dignatarios, perdón, que es la presencia de microporos. Estos microporos no aparecen, es un dato técnico, de defecto de técnica de ejecución en la aplicación del aparejo, se forman cuando se aplican burbujas de aire y estallan. Esto no lo encontramos en las dos salas laterales, únicamente en la sala central, que para mí después veremos que la sala central es un poco diferente en relación con las demás. La decoración en relieve, pues nos las encontramos en las estrellas, el cordón que bordea cenitalmente las salas laterales, las palmetas de fondo o la cenefa inferior. Simplemente ahora lo sitúo, cuando hablemos de los dorados entro un poco más en detalle en cómo están realizados. En cuanto a la técnica de dibujo, se ha contactado a simple vista con iluminación rasante y también con radiografía, varias técnicas de dibujo para trazar la composición. De hecho, se detectan dos composiciones diferentes en la sala central. El primero, un dibujo subyacente a la composición actual, y ahora la veremos, y el segundo, correspondiente a la composición actual. No se percibe en reflectografía infrarroja ni en radiografía. Una técnica de traspaso general, como antes nos comentaban, con estarcido, eso se vería. Encontramos únicamente la presencia de un dibujo preparatorio realizado con la sinopia, que esta es una técnica característica de la pintura mural. Entonces, aquí estamos mezclando muchas técnicas, muchos artífices que están interviniendo en esta pieza. Os he comentado que hay un dibujo, una composición subyacente a la actual, en la pintura central. Es una composición que se percibe bien a simple vista, con luz rasante y con radiografía, y se trata de un fondo realizado a partir de 17 estrellas, cada una de 7 puntas, equidistantes entre sí, unos 35 milímetros, y inscrita en una circunferencia de 23 centímetros. Aquí vemos dónde se encuentran posicionadas. Si extraigo la información de las infografías, pues me detecto que las estrellas forman, yo creo que constelación. Aquí no sé cuál es porque no soy astróloga, sinceramente, pero creo que es otra línea de trabajo importante. ¿Qué significaba esto y a dónde íbamos? Os he comentado que estas estrellas se ven perfectamente, superficialmente con luz rasante, pero cuando yo las reseño, la vemos perfectamente. O sea que esta composición está subyacente a la actual, cambian en un momento dado y hacen los reyes que todos podemos apreciar actualmente. En cuanto a la composición actual que tenemos, se han detectado también varias técnicas de dibujo. Una general, que es esta sinopia, que es un dibujo de contorno sobre el estrato final del aparejo, con una técnica característica de la pintura mural.
una certeza en el trazo exquisito. Aquí hay un trabajo de dibujo, desde el traspaso del dibujo hasta la ejecución con el silueteado. Es una verdadera maravilla cómo están hechas. Además denotan una gran seguridad, no hay disrupciones en el trazo, no hay tampoco un sombreado como lo encontramos posteriormente en la Escuela de Primitivo Flamenco, es solamente el contorno. Y encontramos otro dibujo únicamente en este rey, en el rey 6, que nosotros llamamos el rey 6, donde se aprecia un dibujo inciso, sobre todo en la capucha, en la parte del turbante, pero no sé si vosotros lo podéis apreciar, la incisión, el trazo de la incisión no es el recto que habíamos visto en la estrella, es completamente torpe en este caso. A lo mejor es que intentan hacer esta y como no le salen, pasan a la otra técnica de traspaso. En fin, aquí hay muchas incógnitas todas por despejar. Y también en la alfombra. En la alfombra, en áreas, como veis, donde hay trazos que son muy rectos, que utilizan pues un instrumento para trazarlo, además con gran profundidad. De hecho, se aprecia cómo salta de la incisión parte de la pintura llevándose el aparejo. Esta sinopia, como veis, se ve en todos lados. Si aquí hay una laguna en la pintura, vemos perfectamente la sinopia, y después como el dibujo sigue perfectamente en los límites. Se aprecia perfectamente en todos los contornos o por transparencia en el turbante, incluso hay algunos leves arrepentimientos que ya detectan los calcos, por eso yo pienso que los calcos es un elemento clave para estudiar estas pinturas, o como veis aquí, perfectamente se detecta el trazo seguro, no hay titubeo. Aquí yo no voy a aventurar si uno pintó y otro dibujó, pero desde luego algunas diferencias veremos en cuanto a la resolución de la técnica. En cuanto a la técnica pictórica, pues la gama cromática es la característica de esa época. Los pigmentos no nos dicen absolutamente nada diferente. A excepción, yo destaco dos, que es el amarillo de plomo y estaño, que es característico de la escuela nórdica, aquí no se usa mucho, y que la carga es sulfato de calcio, que no es carbonato como la escuela nórdica. Aquí vemos una especie como de mezcla. El resto son los pigmentos usuales de ese momento. La técnica pictórica es temple de huevo, de yema de huevo, y ya sabemos que buscan, en este caso concreto, un tiempo de trabajo mayor que el temple de cola caseína. O sea, y en ese sentido, la yema de huevo le permite, porque tiene lecitina en la composición, y permite alargar, y elementos grasos que permiten alargar el tiempo de secado, con lo cual la técnica también está como muy ajustada. En cuanto a la puesta en obra, pues se realiza mediante una superposición de capa de base, donde hay un acabado con pinceladas planas. Aquí no hay mucho volumen, el volumen vais a ver que lo está dando el contorno, el silueteado. Hay muchos detalles significativos, sobre todo en los trazos, el arco surconavial o la resolución de los labios, que son muy característicos, y todo está silueteado con colores oscuros, pardo o negro. En cuanto a la densidad de la pintura, la encontramos fluida y transparente, fundamentalmente en los turbantes, donde se aprecia muy bien el dibujo de base, y una capa más densa y opaca en los tonos de luces para obtener el modulado, que fundamentalmente son en los labios y en las zonas donde está mayor luminosidad. En cuanto a la ejecución, es una pintura a la prima, lo que se llama, aquí no hay superposiciones de capas, veladuras, no, aquí verdaderamente hay tintas planas y contorneados y algunos toques certeros para conferir el volumen de las piezas, que son recursos muy característicos de la técnica del temple magro. Os decía antes que ahí, o al menos yo personalmente detecto ciertas diferencias entre la ejecución de ojos, bocas, las pendientes, o el contorneado, sobre todo el silueteado. Esto lo vemos de una forma, cuando lo estudias sutilmente, los personajes femeninos, los masculinos, las manos, puedes llegar a apreciar algunas diferencias de ejecución en relación con la sala de los dignatarios. Para mí es la más torpe en ejecución. De hecho, el silueteado es mucho más plano, no hay esa soltura de línea que podemos encontrar en las dos laterales, sobre todo en la fuente de la juventud. Si la comparamos ahora, voy a pasar rápido las imágenes porque no me quiero pasar de tiempo, pero de hecho fijaros qué maravilla de silueteado hay en la resolución de la barba, en este detalle donde se ve que la pincelada, el pincel, traza y levanta. Eso se aprecia
fundamentalmente en todos los contornos y se ve perfectamente aquí. Si le vas buscando sitios donde hay resto de original y la resolución técnica, incluso la resolución de los ojos, que son mucho más sutiles, el trazo inferior no es tan oscuro como en la sala de los dignatarios, en la parte inferior es más clara y con pocas cosas consiguen el modelado. Es una cosa maravillosa cómo están efectuadas estas pinturas. Lo mismo pasa en los ojos, aunque esta zona está muy mal, pero es que hay detalles técnicos de zonas originales que sí merecen la pena reseñar, aunque esté presentando una foto en un estado de conservación que es el que nosotros nos encontramos. O la resolución de los pendientes, o incluso la resolución de los elementos arquitectónicos resueltos de una forma muy simple, colores planos y soleteados. Aquí no hay más recursos. También el detalle, jolín, es que es maravilloso estas cosas. Cuando nos metemos en profundidad a estudiar un poquito estas piezas, pues el forro de este manto está resuelto a la prima. Aquí no hay titubeo. O sea, pensar que la incomodidad de trabajar en este gran formato y además pintando ahí arriba, en curvo, además, que aquí verdaderamente para que no se achatara o se deformara, lo tenían que tener clarísimo. Es una cosa que a mí se me ponen los pelos de punta a medida que cada vez me enfrento a estudiar estas pinturas. O la resolución de la boca, ¿no? Y los ojos, es magnífico. Solamente hay otro caballero que tiene esta expresión así con esos dientes que da un poco de miedo, la verdad. También la resolución de los caballos, la soltura, tú no lo puedes comparar. Yo le he hecho comparaciones con caballos que aparecen en miniaturas, caballos que aparecen en cajitas de marfil, como muchos autores citan, y no tienen nada que ver en cuanto a la resolución de esto. Es una cosa maravillosa. Fijaros qué detalle, qué detalle aquí. Aquí ya hablaremos que esto es plata y que además hay corlas, o había corlas, quedan muy pocas, pero las había. Y si lo comparamos, los personajes de los reyes, la resolución de los ropajes, en todas las pinturas nos vamos a encontrar que son tintas planas, pero que están moduladas únicamente con la línea. Es que es una cosa excepcional, como podéis ver aquí. Ya os digo, el detalle, la persona que hace así y levanta. O sea, que es que no hay titubeo. Hay muy pocos sitios donde tú puedes estudiar estas pinturas porque tienes certeza absoluta de que son originales. Por eso para mí era fundamental determinar cuáles eran las áreas originales de las áreas posteriores. Si los comparamos aquí, hay una resolución diferente desde mi punto de vista en la sala de los dignatarios y en la Fuente de la Juventud y en la Dama jugando al ajedrez. Sobre todo resolución de los ojos, las bocas. Fundamentalmente esa boca de corazón partida. Los reyes, pues la verdad es que no lo tienen aquí. En cambio, todos los demás personajes femeninos o masculinos, los dos los tienen en las otras dos salas. Si los comparamos, verdaderamente hay y la resolución de los animales, pájaros y vegetación, que es decir, es que además fijaros que es maravilloso, o sea, que hace lo que se llama el campo de color y directamente con el silueteado, que vuelve a hacer y levanta, hace los detalles. En general son de verdad exquisitos. La resolución de las colas de caballo. También he buscado representaciones de cola de caballo así con un nudo. Pues no hay muchas. Estas son las únicas, de verdad. Es muy interesante. O también la resolución de la vegetación o de las aves. No sé cómo voy de tiempo, pero... ¿Sí? ¿Bien? Vale. Estupendo. Entonces me meto ya directamente en las decoraciones metálicas. Quiero decir muchas cosas en poco tiempo, la verdad. Las decoraciones metálicas nos encontramos dos técnicas. Al agua bruñida y un acabado brillante, mate sin bruñir, también conocido como mordiente o sisa, como lo denominan los tratados, y actualmente la denominamos mixtión, pero la denominación correcta es mordiente o sisa. Bruñido, los dorados en relieve, mordientes en los dorados plateados en liso. Aquí vemos algunas, pero ahora vamos a entrar un poco en más detalle. En cuanto al bol, que no lo encontramos tanto en una como en otra, la composición es la usual, silicato lumínico con óxido de hierro o hematite. El oro es muy puro, solo tiene un 2% de plata, o sea que aquí estamos hablando de oro del bueno, y con un espesor inferior a 5 micras. En esta sección estratigráfica se ve muy bien el estrato base de aparejo, aislado en superficie, el estrato superior de yeso fino, el bol, el oro y después la pintura. En cuanto a la técnica, pues si nos centramos en este momento en los dorados en relieve, pues hay un motivo que está realizado con la técnica de lo que es el estampillado, conocido fundamentalmente
que posteriormente se hacen en tabla y en escultura en madera policromada, que se conocen como pastilla o pastillaje. Tiene distintas denominaciones en función de los distintos idiomas, pero sí quiero decir que esto no es la barbotina. La barbotina es una técnica de cerámica, aunque todo el mundo la llama barbotina. Esto es pastillaje, si lo queremos llamar así, o pastilla italiana. Se hace con un molde, donde el cual se utilizan los mismos materiales del aparejo, sulfato de calcio y cola animal, se rellena el molde con la forma que se quiere, una vez que está fraguado y seco, se desmoldea, se aplica, posteriormente, si se quiere, se prepara, en este caso están preparadas, y posteriormente se embola y se dora. Hay una técnica similar que es el relieve a mano alzada, pero es imposible hacer un relieve a mano alzada, con lo cual aquí lo que sea la han puesto aplicado. Estos motivos se encuentran en las estrellas, en las medias bolitas que están circundando las estrellas, en el cordón torcido de las dos alas laterales, en la palmeta de la central y en la banda inferior de la sala de los dignatarios. Tenemos mucha curiosidad por saber cómo estaban hechas estos relieves, con lo cual pues hicimos una estratigrafía, varias, os he puesto solamente una, donde se ve perfectamente que están aplicadas, están aisladas. Posteriormente esta es la masa de relleno del molde que se aplica, aislado en superficie, embolada y dorada. Pero también en las pérdidas que se producen, las pérdidas corresponden perfectamente con la aplicación del molde, o sea, con lo cual se contacta muy bien esa técnica, como podéis ver. Las pérdidas en sí mismo pues denotan esa técnica. Hay una técnica muy curiosa que imitan por los cordobanes repujados, hoy también los picados de lustres, los repicados de la pintura sobre tablas, que nos lo encontramos únicamente en las palmetas de la banda inferior de la sala de los dignatarios. Está en muy mal estado de conservación. Yo he intentado reconstruir el módulo, no me ha sido posible porque no hay suficiente información para poderlo reconstruir. En cuanto a la otra técnica de decoración, sobre el liso, con la técnica de mordiente o sisa, nos lo hemos encontrado tanto en los dorados como en los plateados. Ahí están en áreas muy localizadas, en concreto de los personajes, botones, cenefa, empuñadura de espadas, escudos, fundamentalmente, realizados al mordiente. El mordiente, todos los tratados indican que es una composición realizada con pigmentos secantes y aceite secativo. Es decir, algo que seca muy pronto y facilita cuando está en estado mordiente, de ahí su nombre, pegajoso, la aplicación del dorado. Cuando está seco se elimina con una brocha y se queda dorado. La técnica en sí mismo es muy simple. En este caso coincide, a excepción del minio que no lo tenemos en nuestras pinturas, con la que describe Cennino Cennini en su tratado. En cuanto a la lámina de metal, en ambos casos, tanto el oro como la plata es finita, es 5 micras. Pero también lo más sorprendente, y esto fue para mí uno de los últimos descubrimientos, que está corlado. O sea, hay una corladura, lo que posteriormente en los contratos aparece con nombre de bronceados, para darle colorido al oro, para darle movimiento. Quedan muy pocos restos, y lo que quede, porque las pinturas han sido muy intervenidas, han sido limpiadas en varias ocasiones, y las corlas se van, porque son barnices coloreados, por lo cual quedan poquísimos restos de corla en estas pinturas, pero se perciben muy bien a simple vista. Por lo tanto, estamos hablando de una gran riqueza de recursos, de combinaciones de técnicas, de juego de brillo y mate, que actualmente imagino que se ha recuperado ese juego tremendo. Digo imagino porque ayer no tuve la oportunidad de visitar con vosotros la Sala de los Reyes, y lo voy a hacer esta tarde, pero esa combinación de juego de mate y brillo, y además con distintas tonalidades de dorado, es una cosa verdaderamente exquisita en estas pinturas, si nos imaginamos cómo eran. Estamos viendo una cosa maravillosa, pero más maravillosas eran antes. En cuanto al dorado mordiente o a la sisa, pues se ha identificado, como digo, la composición del mordiente, y la hemos detectado pues, en detalle el liso, fundamentalmente. La corla, que se ve muy bien, y es uno de los pocos sitios donde hemos encontrado restos de corladura, y la plata. La plata únicamente la hemos encontrado en este personaje, en este caballero. Y encontramos también una combinación de técnicas, porque aquí tenemos, tanto en la espuela como en el estribo, volvemos a tener el dorado con corladura. Aquí vemos un poquito en esta infografía pues, los tipos de dorados que nos encontramos en estas pinturas, y la verdad tenían que ser unas piezas maravillosas. Lo son ahora, vuelvo a decir, pero verdaderamente tenían que ser espectaculares. Una vez que estuviesen
terminadas, evidentemente. En cuanto a peculiaridades y diferentes técnicas, diversas autorías, yo lo dejo al aire, para mí sí. Sobre todo teniendo en cuenta lo que sabemos de ella. Hay un soporte, que sabemos que es mixto, madera más piel, que está construido como una barca invertida. Por lo tanto, yo apunto hacia los carpinteros de Ribera, yo quiero seguir investigando sobre esa línea. En cuanto al aparejo y dibujo, también sabemos que la sala central es un poco diferente, como hemos visto. Hay dos composiciones, la de la estrella inferior y la composición actual. También tiene otro detalle técnico que no tienen las otras dos salas, que es la presencia de estos microporos, que lo cual la hace un poco diferente, sobre todo teniendo en cuenta que hemos contrastado científicamente con distintas técnicas de análisis la composición de los estratos de aparejos en las tres salas y coinciden en composición. Por lo tanto, planteamos dos posturas, dos hipótesis. La primera, que la manufacturación o puesta en obra en la sala central han podido ser realizadas por artífices diferentes a las de las salas laterales, o que su aplicación ha sido, evidentemente, con anterioridad a las dos salas laterales. En cuanto a la ejecución pictórica y revestimientos metálicos, sabemos que se ha empleado la misma técnica en las tres pinturas, pero se detectan, sobre todo en el silueteado, se detecta muchísimo, la diferencia en la resolución de los rasgos fisionómicos, fundamentalmente las barbas, cabellos, labios, ojos, uñas de las mujeres, no lo he dicho antes, pero sí había alguna foto que lo manifestaba. Y en cuanto también la decoración en relieve, pues también es característica la técnica de la pastilla. En ese momento tan pronto, porque en ese momento en la pastilla existía sobre todo en obras pequeñas, de pequeño formato, o en cofres, pero en una obra tan enorme con estas dimensiones, verdaderamente es una cosa muy significativa. Y mis hipótesis, hay diferentes manos en la ejecución de estas tres bóvedas y que aquí nos encontramos con una serie de autores que vienen de las distintas escuelas. Italia del norte de Europa, fundamentalmente, las tenemos mezcladas con la composición de la piel y la resolución de la pastilla, la pintura mural y la sinopia. Aquí verdaderamente a nivel técnico estamos hablando de alguien que conocía muy bien, si era solamente una escuela o un grupo de profesionales, alguien que conocía muy bien lo que se estaba haciendo y lo implementó en una única obra, como en este caso. A título de conclusiones finales, pues sabemos que a nivel tecnológico estas pinturas han estado realizadas con un conjunto de técnicas, como hemos visto, muy diversas, que algunas de ellas eran coetáneas y se hacía habitualmente en estas piezas, pero no están en estas obras, en distintas escuelas, pero no en ese gran formato. También es significativo su ubicación, donde están, en esos espacios, donde, al menos por lo que yo he leído, no está muy claro cuál era el uso de esas tres salas. También la existencia, bueno, la construcción del soporte de madera, curtida a la lumbre, además con el de caballo y sin afeitar para facilitar el agarre, que son datos como muy precisos. La existencia de ese dibujo precedente en la sala central, que la hace un poco diferente a las dos laterales, y evidentemente la combinación en la ejecución técnica de lo que se está haciendo en ese momento en la pintura mural con lo que se está haciendo en la pintura sobre tabla. Entonces, ahí esa fusión también es muy significativa. Y también los recursos plásticos empleados, sobre todo el silueteado, y la decoración tan profusa y tan rica y variada en la resolución de las decoraciones metálicas, tanto en oro como en plata. Y, evidentemente, pues nos hacen concluir, y creo que no nos equivocamos todos los que nos hemos acercado a estudiar a estas pinturas, hemos tenido esa suerte, yo me siento muy afortunada por haberlo podido estudiar, que nos encontramos frente a unas pinturas que son innovadoras, en las que convergen un cúmulo de técnicas que las hacen únicas y referentes en el mundo. Yo llevo 9 años buscando referencias y no lo he encontrado a nivel técnico, pese a que hoy día atisbamos mínimamente lo que fueron en su origen. El defectuoso estado de conservativo, pues verdaderamente muchos matices se han perdido, lamentablemente. Por lo tanto, este estudio tecnológico nos da una idea global del esplendor original que podemos imaginarnos si tenemos en mente la multitud de técnicas y de recursos que se han empleado. Por último, no me queda más que agradecer a todo el personal del IAPH y del Patronato del Alambre y Generalife, a todos los investigadores, profesionales y empresas que con su trabajo han hecho posible pues, este proyecto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. No, no, no te vas todavía. No, Ay, no, no. me quedo. Muchas gracias, María José, porque yo creo que más de una persona y más de muchos estábamos esperando ya con ansiedad esta presentación. Nos aportan muchos datos y yo decirte que quizá lo conoces, pero vecino a las pinturas de cuero, que sé que son mixtas, están las bóvedas de mocárabes de la Sala de los Reyes. A 12 metros de altura tenemos la misma técnica. Todos a lo mejor hemos aprendido a pintar en el cole, hacer un contorno con un grafito, con un rotulador y luego rellenar de pintura. Aquí al contrario, pero es que esa técnica que está diciendo María José, que nos sorprende en todas las figuras, en todos los motivos, animales, caras y demás, que es espectacular, con qué pocos recursos llegan a generar todos esos escenarios que funcionan estupendamente, pues todo eso se repite también. Se repite en el yeso. En la bóveda de mocárabe aquí hay pequeños fragmentos, algunos, casi todos son vegetales o geométricos, pero es igual. Hacen una mancha, eso implica que tienen una seguridad espectacular, asombrosa, y con 4 manchas luego llega el que siluetea, como dice María José, empieza y levanta pincel y ya tiene clavada la figura. O sea que se repite en la yesería. Y yo que me alegro. Estamos hablando de esas pinturas maravillosas Para dar más que datos. están aquí. Bueno, nada, pregunta a María José, que seguro que habrá muchas. María José sabe mucho, ¿eh? Y son pocas oportunidades de tenerla aquí. Pedro. Hola, María José. Muchas Hola, gracias Pedro. por esa magnífica presentación. Yo tengo sobre todo una pregunta. Los que hicieron estas pinturas estuvieron desde el principio, suponemos, ¿no?, manejando tanto el soporte como la preparación, etcétera. Aquí hay un tema de coordinación porque ahora hay un proyecto que determina cómo son esas bóvedas y cómo se mete ahí un equipo que viene de fuera y que hace toda una labor pictórica completa, ¿no? Esa es una de las preguntas. ¿Eso te ha planteado alguna cuestión a ti? Presupongo que el soporte está hecho evidentemente por artífices diferentes a los que hacen la ejecución de la pintura, que ponen las pinturas. Yo creo que la sala central es la primera que montan y después a partir de ahí hay 2 grupos. Esa es mi hipótesis. Uno que hace las salas laterales y otro que hace la central. Pero que sean los campos de pintura y después el silueteado. Cuando estudio las 2 salas laterales, son prácticamente la misma persona o la misma. Entonces sí que presupongo, no tengo datos para afirmar lo que voy a decir, que hay gente que rellena campos y otro que acaba. Esa es mi hipótesis, o sea que hay una labor coordinada. Y el que doraba, doraba, el que pintaba, pintaba. O sea que ahí eran... No sé, en esa época sabemos todos que funcionaba el taller, ¿no? Estaban todos trabajando en bodega, eran especialistas en una parte del proceso. Ahora, la mente general que lo tuvo en la cabeza, Pedro, no lo sé, me encantaría haberlo conocido, de verdad, porque... Bueno, entonces tengo una segunda pregunta. Venga. La segunda pregunta está relacionada con lo que yo he visto al acercarme a la decoración, por ejemplo, de la capilla mayor de la Catedral de Granada. Pero estamos hablando ya Renacimiento y posterior. Por ejemplo, en la vidriera renacentista, el papel de la grisalla para destacar la figura. Entonces, de esa manera, fondo, silueta y sombra, pues me ha recordado técnicas que luego se utilizan en sitios donde lo que hay una transparencia a través de la luz. Sí. Claro, estamos hablando de cosas muy distintas, pero me ha recordado mucho esa problemática entre cómo definir una forma. Y luego también lo que tú dices, de que hay una persona un profesional haciendo una labor de determinación con un silueteado. Un silueteado final, eso yo lo he visto en cantidad de trabajo en la catedral, porque se ve que era una mano y se ve que era una persona ágil que tenía que estar saltando durante un cambio y que iba haciendo una figuración impresionante con un manejo del pincel que te queda listo. Pues sí, yo coincido contigo, pero las grisallas estamos hablando también de otra técnica. Aquí son tintas planas
y contorno. En la grisalla hay volumen, y estamos hablando de una técnica que estamos, la escuela flamenca, hispano-flamenca, donde trabajan con óleo, ya trabajan y con barnices, y ahí hay un modulado. En cuanto a la resolución tinta plana silueteado, lo más similar que yo he visto es la pintura mural románica, pero claro, no tiene nada que ver, porque la pintura mural románica después tiene una forma diferente de resolver los pliegues, los dibujos. Yo, sinceramente, vuelvo a decirlo, no he encontrado referentes y he buscado, creerme. Yo creo que se junta un cúmulo de circunstancias y a lo mejor en esta época confluían en Granada pues, pintores, doradores de distintas procedencias y que hacen esta obra en conjunto por la persona que lo encarga, porque es que si no, no le encuentra explicación. Yo no conozco tanto la obra de Granada como tú, o como tú, Ramón, el tema de los yesos, para poder hacer esa comparación, pero eso sería interesantísimo poderlo hacer para ubicar a lo mejor una escuela específica granadina de ese momento. Yo creo que sería bueno, yo, si hay aquí investigadores en la sala, os animo, y a los que están evidentemente sentados en esta mesa, también os animo a que lo hagáis, porque verdaderamente creo que vamos a despejar muchas dudas si podemos establecer comparaciones, porque aquí estamos aventurando un poquito hipótesis basado evidentemente en datos científicos, porque también resulta muy aventurado decir esto es esto, esto es lo otro, si después no tienes una base detrás científica que te lo contraste. En este proyecto pues hemos tenido la suerte de poder hacerlo, no siempre es así, pero en este proyecto ha habido muchos años de estudio en distintos momentos, con lo cual nos ha permitido estudiar la obra bastante bien. Yo, y los Ramón y Elena lo saben, cuando he venido a la Alhambra, yo no he salido de la Sala de los Reyes. En la Sala de los Mocárabes, aunque la tenía al lado, no le podía echar ni un ojo, no tenía tiempo. Entonces, yo manifiesto lo que he podido investigar y lo que he podido saber, deduciendo mucho a través del estudio in situ de las pinturas y también, sobre todo, de la documentación fotográfica, que genera, cuando uno sabe muy bien qué está buscando, genera una información que tú cuando estás in situ, eso los que somos conservadores, restauradores o historiadores lo sabemos, los que estamos en esta sala, cuando tú estás estudiando una pieza y documentándola fotográficamente, después cuando tú llegas a casa, las descargas y empiezas a buscar, ahí es cuando verdaderamente vas encontrando. Yo la colgadura me la encontré de sorpresa mirando una foto y fui a buscar la colgadura y fui a buscar la plata. O sea, creo que sabemos mucho y muy poco de estas pinturas. De todas maneras, es verdad que aquí en la Alhambra, en las decoraciones de yeso y las decoraciones de madera, la gente que policromaba dominaba la línea, Aquí hay un gran dominio de la línea, no solamente en el yeso, como ha comentado Ramón, sino también en las decoraciones de las armaduras y de los alfarjes. Por eso digo que puede hay ser una un línea de nivel, investigación. O sea, una línea de, yo qué sé, del milímetro. Hay líneas de milímetro, aunque la pieza fuera luego a ser colocada a tantos metros de altura, hay mucho dominio de la línea. Y luego, por ejemplo, no es la misma intencionalidad en las pinturas, pero en los reversos de los zafates que a veces se desmontan y aparecen dibujos de suelo. Algunos no, pero otros tienen, algunos dibujos parece que están hechos de un solo trazo y una línea muy suelta y muy ágil. Que tenemos en la Escuela de Granada, chicos. Claro, no, que aquí hay gente que domina el dibujo, que sí, que hay muchas representaciones geométricas, vegetales y tal, pero que dominaban el dibujo y eran grandes artistas, aunque, bueno, pues por los motivos que fueran no hacían otro tipo de motivos, pero que dominaban la línea. Completamente de acuerdo. María José, bueno, enhorabuena por tu presentación. Gracias. Muy interesante. Mira, yo te quería hacer una pregunta, una apreciación. Cuando hablas de las quintas planas, sobre todo de las vestimentas de los dignatarios, ¿no?, en la bóveda central, estoy de acuerdo, pero siempre me he preguntado que si realmente desde el origen fueron tan planas, si no hay algunos matices, porque bueno, pues casi no se ven los pliegues, ¿no?, que algunos matices o algunas veladuras, algunos acabados que se hayan perdido pues, por antiguas limpiezas, en fin. Yo creo que sí, porque si estudiamos bien la resolución de las caras,
ahí hay una intencionalidad de obtener un volumen. Incluso en ese personaje que os he comentado con el pelo, había sus rubores que no quedan en el resto. Estas pinturas todos sabemos que han sido muy intervenidas y además de una forma bastante agresiva en el tiempo. Entonces ha sufrido limpiezas muy significativas que se han llevado, yo creo que parte de los matices finales, evidentemente. Estamos viendo lo que es la base de la pintura. Pero presuponer cómo era, la verdad, es complicado. Allí otra pregunta arriba. Igualmente felicitarte por tu intervención, por tu exposición. Yo quería hablar un poco en esa cúpula central, en la Sala de los Reyes. En un momento tú has mencionado que tenemos unos dibujos incisos con estrellas, que también nos ayudaría un poco a entender la diferencia que se ve en el resto. Y quería un poco profundizar, si habéis investigado eso precisamente, si se trata de un dibujo anterior, es decir, que había un replanteamiento previo sobre el cual se dibuja, pues al contrario, o sea, hay una intención la técnica de ejecución te va a responder, es una incisión, lo que le llamamos nosotros incisión en V. Están hechas sobre la preparación, los aparejos en seco, con un calco, o sea, con un patrón de base donde tú haces una incisión en V, en seco. Deja ese borde característico, angular. Cuando es el patrón y tú sobrepasas por encima, como tienes el papel, normalmente era un soporte muy flexible que amortigua, la incisión es en V, no es angular. Entonces aquí está el dibujo, la composición, después del aparejo, y yo ahí sí que tengo una certeza absoluta de que hay una composición precedente a la actual, y también por la presencia de los microporos, que solamente aparece en esa sala central. O sea, ahí hay un cambio de composición, posiblemente era un cielo con constelaciones. También he intentado buscar qué constelaciones, pero de verdad me sobrepasa. Creo que hay una constelación, no hay estrellas. Ahí era un cielo con constelaciones de estos azules maravillosos, con estrellas doradas. Yo, bueno, en el levantamiento que hemos hecho de la exposición 3D, yo he llegado a ver, a través de esas fotografías y de esas fotos, no solo estrellas, sino elementos circulares que, bueno, ya veréis en una vídeo que vais a ver. Entonces, bueno, sí, efectivamente puede tratarse de constelaciones. Bueno, nosotros ese documento paramos el estudio justo antes de la intervención en los anversos, con lo cual esa información pues no la conocemos, me encantará conocerla en primer lugar. En segundo lugar, nosotros hemos simplemente puesto en evidencia lo que hemos visto y contrastado con nuestros ojos o con técnicas. Esos motivos circulares ni están incisos ni lo hemos visto con ninguna otra técnica. Si vosotros lo habéis visto, magnífico, vamos a aprender otro dato más sobre esta pieza. Tu levantamiento tú puedes observar, o sea, puedes penetrar dentro de la fotografía y ver ese dibujo inciso, que es exactamente igual que las zonas estrelladas, que tienen se detectan, no es que sea una zona muy amplia, pero se ven varios trazos. Sí, hombre, también en el Rey 4 hemos visto que hay restos de inciso, o sea que hay cosas ahí un poquito diferentes al resto. Más o menos está marcada de la misma forma. ¿Había una pregunta por arriba? Bueno, muchísimas gracias. Yo soy historiadora del arte y bueno, esta presentación a mí me ha abierto múltiples vías de trabajo. Quería hacer dos comentarios. Primero, ese cambio de plan en la bóveda central cambia mucho la forma en la que podemos interpretar este conjunto, o sea que es un dato crucial. No me extraña que hubiese una bóveda estrellada con constelaciones, que hay ejemplos y es una tradición en ambientes palaciegos y por supuesto esta relación, ¿no?, entre el soberano y los cuerpos celestes, o sea que eso sería habitual. Que se haya cambiado sobre la marcha, porque entiendo que no debió de haber un lapso temporal muy grande. Yo creo que no, porque la datación es muy similar, pero también por
En cuanto a la datación, la verdad es que no tiene tanta importancia. En cuanto a la ejecución de los aparejos, ahí ya te puedo decir que no te sé contestar porque la composición material es la misma. Y además es la misma no solamente desde el siglo XI, XII, sino que hasta prácticamente el óleo. Claro. No, pero bueno, o sea, a ver si he entendido bien. O sea, esos dibujos se quedaron, o sea, las estrellas se quedaron a nivel de aparejo. preparación. O sea, es decir, que debió Pintan de ser, sobre esa. Claro. O sea, que parece, o sea, da la sensación eso de que se cambia sobre la marcha. Cambia sobre la marcha, sí. Pues es que, bueno, claro, es... Bueno, pero eso también es muy habitual. O sea, que Yo haya no, que haya cambio arrepentimiento. compositivo. Pero no es un arrepentimiento, es un cambio total en la concepción. Sí, en la constelación, ¿no? Puedes cambiar Cambiamos de constelación. Cambiamos constelaciones por personajes que no sabemos qué funciones son ni quién son, ¿no? Claro, no, o sea, es un dato crucial y en este sentido necesitamos que todo esto se publique ya. Sí, claro, si no estamos dando palos de ciego totalmente. Y la otra cuestión que quería señalar, en ese ámbito de intercambio de experiencias pictóricas de distintas tradiciones, yo creo que también hay conocimiento de pintura, de iluminación de libros. Porque ese juego entre la plata y el oro, eso los labios, etc. los ojos, la silueta. Me ha parecido que son como miniaturas ampliadas. Y yo creo que ahí hay también otro campo. Lo he intentado investigar, o sea, he intentado buscar en la iluminación de la época, pero pasar de la escala de pequeñitas de las letras capitales o 4 escenas a esa escala magnífica de la sala de la bóveda central, yo lo veo complicado. Hay mucha referencia para mí, la resolución de los ojos y las bocas, ese corazón tan neto dividido en dos, eso se da mucho en la miniatura. Se da tanto en la persa, pero claro, los rasgos son mucho más mongólicos, mucho más achinados, como en la cristiana. Pero el cambio de escala... Sí, no, sabemos de algunos miniaturistas que trabajaron también en pintura mural y sobre todo aquí en la península, como no había una especialización profesional tan estricta, estos cambios parece ser que no eran tan inusuales, pero bueno, yo tengo el mismo problema, ¿no?, de pensar cómo se puede pasar un cambio de escala tan grande y de soporte y curvo y bueno, sí, ¿y a quién se le ocurrió hacer una barca invertida? También, si nos podemos... Yo me pregunto, tengo miles de preguntas. Sinceramente, yo misma me lo pregunto. ¿Cómo se le ocurre a alguien hacer una barca invertida para hacer esa cúpula y pintar esas magníficas piezas? O sea que... también yo creo que hay un estudio estupendo, hay estudio de Carmen Berni de los vestidos, los ropajes, que hay que tenerlo también en consideración. También hay que buscar todo lo que son representaciones de caballeros, escenas, la fuente lo he hecho. Pero claro, yo no soy historiadora y no me quiero meter en campo que no domino. Yo soy conservadora, restauradora y ahí me quedo. Y además hay por mi interés personal, yo llevo investigando las técnicas desde mi tesis doctoral, que fue la preparación de los soportes de pintura de los siglos desde el XII hasta el XX. O sea, con lo cual los tratados... Pues me empezó hace muchos años y ha seguido esa pasión por las técnicas. Por hecho, quizás Ramón y Elena me han largado el mochuelo. ¿Qué queréis que os diga? Sinceramente. Pero creo que también los resultados de este proyecto, pues como tú dices, hace falta publicarlos. Y se van a publicar, ¿no? Ahora los cuadernos de la Alhambra, alguna vez ya que estamos cerrando ese tema. Había otra pregunta por allá arriba. Espera, estaba allí antes. ¿No hay pregunta? Buenas. Hola. Felicitarla otra vez por la presentación. Gracias. Estábamos todos esperando como agua de mayo esta ponencia. Y también desear, coincido, que se publique cuanto antes porque es necesario para la investigación
y también para la puesta en valor de esta pieza magnífica. Y tengo dos preguntas y una reflexión. Vale. Intentaré ser breve. No me ha quedado claro si la colocación de la piel, de las pieles, fue con el pelo hacia la madera o hacia la preparación. Hacia la preparación, porque facilita el agarre, sobre todo el no haberlo afeitado, esos pelitos, facilita la trabazón entre un estrato y otro. Está muy intencionado. Es lo lógico, pero bueno, no me había quedado claro, gracias. Y luego, ayer, en una de las comunicaciones nos dijeron que habían detectado una curtición a la lumbre, al óxido de aluminio. Esto es así, ¿verdad? Es así. Los estudios que se han hecho en el instituto presuponen, no hay una certeza absoluta, pero todo camina a que es un curtido a la lumbre. Bien. Y luego la reflexión que quería plantear aquí en relación con lo que se hablaba del paso o del posible paso entre la representación en miniaturas, el pequeño formato, y un gran formato arquitectónico como este. Quizá habría que buscarlo en elementos como el mobiliario, donde está presente la técnica del engrutado, que está muy bien descrito, por ejemplo, para la Corona de Aragón, en muebles con pastillaje, y en objetos de arquitecturas efímeras, que no quedan. Cito, por ejemplo, la entrada del rey Martí en Valencia, que está perfectamente descrita en las crónicas, donde se usaron decorados de madera de gran formato con escenas pintadas sobre engrutado, o sea, sobre superficie de piel, adherida a madera. Y están las cuentas con los pagos a los artesanos de las pieles, del pergamino, del pan de oro, de los pigmentos. Es interesante quizá explorar por ahí. Claro, yo creo que es muy importante ahora mismo partir de lo que sabemos e intentar ir respondiendo las incógnitas, pero yo creo que también de forma complementaria. Yo soy de las que trabajo en equipo. Yo llego hasta aquí y ahora mis compañeros, los historiadores, también participan. O sea, todos participamos en este estudio. Y yo creo que es importante seguir la línea de investigación porque hay que buscar los referentes, los baúles, los buscados, los relicarios, también los he buscado, pero evidentemente las incógnitas están ahí y creo que ese trabajo todavía interdisciplinar falta y hay que hacerlo. Hemos hecho mucho aquí de forma interdisciplinar, pero creo que ahora mismo quien quiera seguir investigando en estas pinturas hay muchas líneas de investigación abiertas. Me gustaría que dijera quién es, porque es que tiene mucho que ver con la historia de la Sala de los Reyes de 1999. Gracias, Pedro. No, yo soy Félix de la Fuente y... Pues encantado de conocerme, Félix. He leído mucho tuyo. Ayer Pedro me citó porque en el inicio de este proyecto hubo una visita interesantísima de él junto con Esther Cruz al Museo de la Piel de Vilches y tuvimos una conversación muy interesante sobre el inicio de este proyecto. Nada, muchas gracias. Pues encantado de conocerte. Muchísimas gracias. Bueno, yo simplemente quería sumarme a la felicitación. Gracias. Me parece espectacular que en menos de una hora haya sido capaz de hacer un resumen de tantas horas de investigación y sobre todo tan didáctico, ¿no? Enhorabuena. Gracias. Y gracias, en nombre de todos, ¿no? Y además me ha gustado mucho todo el final cuando has hablado de la cantidad de investigaciones que aparecen a raíz precisamente de vuestra intervención, ¿no? Y hay una que quizás ha volado a lo largo de estas sesiones, pero que a mí me parece para mis colegas arabistas que es especialmente interesante, que es el tema de la epigrafía y el tema de los textos árabes. No olvidemos que en la sala de al lado, en la sala de la Alcubra, ¿no?, la sala de dos hermanas, aparece una referencia explícita en el poema de Ibn Samrak a las Pléyades. Y eso me parece que es muy interesante, que abre una línea de investigación para, sobre todo, la búsqueda en los textos árabes. Sí. Me parece espectacular, con lo cual viene incluso a crecer aún más lo que también, digamos, que revuela sobre todo esto. ¿Cómo es posible que en esa época, en ese momento histórico, en esas circunstancias, aquí se decida esa cabeza pensante o ese momento de traer tantísima gente tan destacada para hacer un trabajo que va a ser una referencia?
y que cada vez pone más en valor eso que durante ya hace unos pocos años algunos investigadores estamos poniendo digamos, en línea de investigación, ¿no? Es que probablemente en ese momento nada más que introducir una refundación de la dinastía nazarí y intenta, digamos, proponerse como un nuevo adalid de ese califato perdido de Al-Ándalus, ¿no? En un momento muy importante de la historia, que evidentemente muere con su muerte, pero que el Palacio de los Leones marca quizás ese cenit, ese momento tan importante, y que a la vez que vemos la ejecución, por ejemplo, de las pinturas, me trae recuerdo, por ejemplo, los debates que teníamos cuando se hizo la restauración de la Fuente de los Leones con el Instituto Andaluz de Patrimonio, cuando se vio la posibilidad de limpiar o no esos leones, acordaros vosotros en el Departamento de Restauración, lo que ha supuesto precisamente el descubrimiento de cómo el artista, el artesano, el tallista de los leones acudía a la propia cantera para seleccionar las piezas según la beta. La beta. Eso quizás en la historia del arte pues no se ha tenido en cuenta, ¿no? Hasta que se ha podido hacer la restauración in situ, ¿no? Sí. Me parece espectacular que todo esto coincida en ese espacio, en ese momento histórico. Me parece fantástico. Por eso, enhorabuena. Gracias. Gracias. Muchas gracias.